Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso. Koinonia Radio, 14:20 AM. Los mandamientos están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos. ¡Ánimo! Dios está contigo. Arquidiócesis de Tijuana. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio. Pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa. Pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas, ¿verdad? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, 14:20 AM. La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Mis queridos hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo, en el corazón de María, nos encontramos nuevamente aquí entre ustedes para seguir creciendo en esta nuestra fe, una fe que es conocida, enseñada, una fe que es aceptada, asimilada y una fe que nos hace celebrar. Esta fe que la celebramos en los sacramentos y hemos estado recordando cuáles son nuestro primer acercamiento a Dios a través de los sacramentos, que es a través del sacramento de la confesión. Estamos a punto de terminar ya el calendario litúrgico y también estamos a punto de terminar esta catequesis de la confesión, que ya habíamos comentado en la ocasión anterior acerca de las indulgencias. Es que son los actos especiales de oración, de sacrificio y de caridad con los que la Iglesia quiere estimularnos y hacernos crecer grandemente en ese amor que tenemos que darle a Dios y al prójimo. Y esta acción de la Iglesia no devuelven la gracia al que no la tiene, sino que ayudan al que ya la tiene a reparar las consecuencias de su pecado ya perdonado. Así que toda buena acción e incluso la confesión sirven de por sí de remedio por nuestro pecado. Pero lo específico de las indulgencias es que son actos a los que la Iglesia, principalmente el Papa,
con el poder que le ha dado Cristo de atar y desatar, como dice Mateo 16:19, añade un especial valor de reparación. Nosotros, al haber comenzado en esta celebración del jubileo de 50 años de nuestra amada diócesis, ya con algunos eventos, ha habido estos encuentros teológicos que ha promovido Monseñor Cisneros, el gran promotor y el gran coordinador de este año de jubileo, allí con grandes teólogos para hacer exposición de nuestra fe católica, de nuestra enseñanza acerca del año de la fe y acerca del año jubilar que estamos haciendo. Y es también una ocasión especial que nuestro señor arzobispo ha nombrado algunos santuarios. Tiene que ser cada decanato el que elija su templo o su santuario para que sea nombrado como el santuario de las indulgencias, después de hacer una acción que pide la Iglesia para expiar nuestro pecado, y un acto con el cual uno acepta y quiere unirse mayormente a la misma Iglesia y por ella a los méritos redentores de Cristo y de los santos. Entonces es una comunión, decimos, con los santos, con la Iglesia celeste y con Cristo. Nosotros somos iglesia peregrina. Nuestros hermanos que ya están allá en la casa del Padre, gozando de esta promesa de Cristo, nos están llamando a que hagamos esta expiación, este sacrificio. Ellos nos apoyan con su oración, ellos nos apoyan con su presencia, estimulan nuestra fe. Y en este año, entonces, hay que preguntar a los sacerdotes de cada decanato cuál es la iglesia que se ha dedicado para poder recibir estas indulgencias. Las indulgencias, decimos, están basadas en el misterio de la comunión con los santos. Volvemos a insistir. Por eso dice el Papa Juan Pablo II, en una bula del jubileo, de aquel jubileo que celebramos en el año 2000. Rezar para obtener una indulgencia significa entrar en esta comunión espiritual. No es que hagamos méritos, no es que sea solamente para no recibir el castigo, sino que es una comunión espiritual y por tanto abrirse totalmente a los demás. La comunión espiritual significa purificación, significa regeneración, significa compromiso, significa querer aceptar la ley de Dios, la voluntad del Padre, para podernos abrir totalmente a los demás. La comunión de los santos se fundamenta en el hecho de que formamos un solo cuerpo con Cristo, que es la iglesia, como lo dice Pablo en la 1 Corintios 12 y Romanos 4 y siguientes. Y así la vida y la salud del cuerpo se propagan de un miembro a otro. Por eso San Pablo pudo decir: me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Debemos entonces insistir. Las indulgencias no son actos de magia, no es algo mágico que se obtenga simplemente por hacer las cosas, sino que la eficacia de estas gracias que Dios nos concede depende de que realmente sean un acto de amor. En esa poesía de Santa Teresa que habla de que muero porque no muero, el castigo que merezco, pero solo por el amor que te tengo, y aunque no hubiera infierno, por tenerte, yo te quiero, yo te amo. Entonces, no por el castigo merecido, sino por el amor que le debemos a Dios, por el amor que tiene que ser un acto humano. Cuando se habla de un acto humano, entran en juego la voluntad, la libertad, el consentimiento, la inteligencia. O sea, no es algo inconsciente, es con toda la conciencia y con
como lo manda Cristo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo con todas las fuerzas, con todo el espíritu, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas y el cuerpo. Entonces, tiene que ser realmente un acto de amor a Dios, al prójimo y a la comunión con la iglesia entera, a lo cual se añade la intención especial y la disposición de la iglesia. Esa es la característica de una indulgencia. Repito, no es algo mágico que se obtenga simplemente por hacer las cosas, sino depende de que sea un acto de amor a Dios, al prójimo y a la iglesia entera. Cuando se dice que la indulgencia es plenaria, significa que la iglesia se compromete totalmente. Sin embargo, siempre estamos obligados a poner de nuestra parte. Y por consiguiente, el que la remisión de nuestros pecados llegue a ser total dependerá también de nosotros. Así que aprovechemos esta oportunidad, este año de jubileo de nuestra amada diócesis, para ganarnos esta indulgencia, para que nos sea dada, para que nosotros al pedirla podamos obtenerla, porque no es que se avienta al aire y a ver a quién le cae. Es aquel que la pide y aquel que quiere recibirla. Esto es entonces lo que nosotros podemos decir en pocas palabras acerca de las indulgencias. Ya para casi ir terminando esta catequesis de la confesión, tenemos que hablar de la frecuencia con que debemos confesarnos. Es algo que a veces se confunde, que la gente dice, pues es que no cometo actos tan graves, no mato, no robo, no, yo soy un santo, yo soy una santa. ¿Con qué frecuencia debo de confesarme? Con la misma frecuencia con que nos bañamos, con la misma frecuencia con que nos lavamos las manos. Nada más que aquí no vamos a decir antes y después de ir a, sino todo el tiempo tenemos que sentir la gracia sobre gracia de Dios en nosotros, el amor que Él nos tiene. Cuando tenemos por mandato expreso de la iglesia obligación de confesarnos, ya nos lo dice aquel mandamiento de los 5 de la iglesia. Aunque inmediatamente que nos damos cuenta de haber pecado, debemos arrepentirnos interiormente y hacer el propósito de confesarnos si cometimos un pecado mortal. Sin embargo, solo estamos obligados como regla general, por mandato expreso de la iglesia, a celebrar el sacramento de la confesión. Primero, si estamos en peligro de muerte. Ojalá rezamos una oración del Señor San José para una buena muerte. Ojalá y Dios nos considera tener una muerte consciente, poder decir me arrepiento de mis pecados y estar casi a punto de pasar a la otra vida, a la auténtica vida, para podernos arrepentir. Desafortunadamente, Jesús nos ha insistido el domingo, no sabemos el día ni la hora, no del juicio final, no de los últimos tiempos, sino de nuestra propia muerte, el fin de nuestra vida. No sabemos la manera en que nos va a suceder la llegada de este momento. Por lo tanto, si no estamos seguros, si no estamos tan ciertos de que el día y la hora y el modo en que vamos a morir, tenemos que estar preparados. Entonces, como obligación, si estamos en peligro de muerte. Segundo, cuando habiendo cometido algún pecado mortal queremos recibir algún sacramento, la confirmación, el matrimonio, la comunión, dígase lo mismo de la unción de enfermos en caso de estar en capacidad de confesarnos. San Pablo dice expresamente de la Eucaristía, examínese cada uno a sí mismo, no sea que coma y beba su propia condenación. 1 Corintios 11:28. Entonces, hay quienes reciben la comunión para su expiación y su perdón y la gracia que Dios quiere conceder, pero hay quienes están comulgando su propia condenación, porque no hay el arrepentimiento, porque no hay una petición de la absolución de los pecados. Tercero, cuando habiendo cometido algún pecado mortal llega el tiempo en que todo cristiano debe celebrar la muerte y resurrección de Cristo dentro del periodo anual que se llama Cuaresma y Pascua. En unos momentos más continuamos con este tema.
El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Los mandamientos están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos. ¡Ánimo! Dios está contigo. Arquidiócesis de Tijuana. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Hermanos, hermanas, el católico, apostólico y romano, que ya tiene conciencia, que ya recibió la enseñanza, ya recibió la luz, ya vive su vocación al cristianismo y a la santidad, no tiene por qué estar solamente cumpliendo con lo que pide la Iglesia. Hasta aquí. Nada más una vez al año, nada más en peligro de muerte, nada más en tiempo de Cuaresma y de Pascua, sino que tiene que estar constantemente renovándose, purificándose y ante todo delante de Dios, pidiéndole perdón por ser pecador, como aquella actitud del publicano y el fariseo, aquel que se jactaba que no era como los demás, adúltero, ladrón, mentiroso, y él sí cumplía, y el publicano solamente decía: Padre, perdóname porque soy un pecador. Entonces la actitud más segura para encontrarnos con el perdón de Dios y para encontrar la misericordia y el amor de Dios es la humildad y de decir: sí, sigo siendo pecador. Ayer me confesé, pero tengo que tener siempre la certeza en mi conciencia, no ser tan escrupulosos, porque hay unas conciencias escrupulosas, pero sí poder decir: hombre, tendré que pedir perdón a quien ofendí hoy. Para eso existe, hermanos, que no, dirá San Pedro, que no lo sorprenda el demonio porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no lo sorprenda la noche enojados o haber hecho algún pecado, no solamente venial, sino mortal al amor del Padre Dios. De que hayamos hecho algo o de que estemos planeando hacer algo y que la noche nos llegue y no sabemos si amaneceremos. Cada noche, todos los que están en grupos, sobre todo, los que se dedican al apostolado, los que tienen un servicio, los que se dedican a la oración y a la alabanza, los que se dedican a dar su vida cerca de las parroquias de nuestras comunidades, los que están cerca de nosotros, no deben quedar bien con los pastores, los sacerdotes, tienen que quedar bien con su corazón y en paz con su conciencia. Es todo lo que tienen que hacer.
de saber usar sus pensamientos, de saber usar su boca y de saber usar su cuerpo como es templo vivo del Espíritu Santo para que actúe la gracia de Dios a través de nosotros en una jornada, en este día en que Dios nos concede. Así que no nos sorprenda la noche sin habernos reconciliado con nuestros hermanos y sin habernos reconciliado con nuestro Padre Dios. Entonces debemos solamente hacer lo que nos manda la iglesia. ¿Lo mínimo? No. Dios no es pichicato, Dios no es poquitero, Dios no nos da las cosas con medida, con una medida de gota en gota. Dios nos da en abundancia. Dios derrama, pero gracias y dones especiales cada día. El que nosotros no las aprovechemos, el que nosotros no sepamos encontrar lo que Dios nos va dando cada día, ese es un problema personal. El que no sepas descubrir a Dios en tu vida, el que no sepas encontrar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, esa es precisamente la cuenta personal que tú le tienes que dar a Dios. Para eso es conveniente que cada noche se haga el examen de conciencia de tus palabras, de tus actos, de tu forma de actuar. Y si tienes que pedir perdón, tienes que reparar algún daño que hiciste, lo tienes que hacer antes de acostarte. Debemos celebrar en el sacramento de la confesión nuestro arrepentimiento y conversión y la misericordia de Dios solo cuando tenemos pecados mortales. Tenemos que decir, hay muchas ocasiones para celebrar nuestro arrepentimiento y conversión y la misericordia de Dios que nos perdona de nuestros pecados veniales. Y así tenemos la Santa Misa. Gracias a Dios, en muchas colonias y en muchas comunidades está la atención de todas las mañanas la misa. Por supuesto, a algunos no les favorece mucho, pero también hay misas vespertinas, misas que pueden asistir o actos de piedad que pueden asistir. Hay gente que realmente puede asistir a misa en la tarde o algún acto de piedad. Hablemos el rosario, hablemos la hora santa, que es un gran acto de Dios y que tiene que ser para nosotros el momento también de encontrarnos. Lástima que no se den el tiempo muchos. Yo estoy siempre animando y estimulando a mi comunidad y a mi gente. Por favor, no se contenten solamente con los domingos, que es el día más solemne que debe existir en nuestra semana. El día en que Dios manifestó su gloria, su poder y su amor por nosotros al restaurar a Jesús de entre los muertos. Es el día en que resucitó Jesús, por eso le llamamos el día del Señor. Ese es el día, así como tienen un día o unos días para la escuela, otros días para ir a comprar la despensa, otro día para ir al cine, otro día para ir a un antro, otro día para ver una película, así también hay un día, otro día para visitar a la abuelita, a los abuelitos, otro día para visitar a los amigos, también hay un día. Y no es todo el día, no les pedimos que estén desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Con que vayan devotamente, piadosamente, con que vayan con ese ánimo de encontrarse en familia, olvidando sus faltas, sus pecados, expiando y purificando esas faltas y esos pecados al llegar al recinto sagrado. Desde el momento en que entras al umbral de la iglesia, olvídate de todos tus pecados, es decir, empieza a pedir perdón. Te olvidas, pero empiezas a pedir perdón al entrar a la casa de Dios. Templos que son casas de Dios, casas de oración. Así que desde ese momento la Santa Misa se convierte en una ocasión para celebrar nuestro arrepentimiento, para celebrar nuestra conversión y para celebrar con alegría la misericordia de Dios que nos tiene. Sin embargo, la misa es
el sacramento de la plenitud, de la perfección. Pero el sacramento de la confesión es un momento especial en que Dios, a través de su iglesia, nos da de modo más individual el perdón y gracias especiales para decir no a los pecados, no solo mortales, sino a los veniales, principalmente los más graves y los más arraigados en nosotros. Hay conductas viciadas que hacemos todos los días y cada momento y no queremos deshacernos de ellos. Entonces, no son pecados mortales, pero hay cosas que son tan dañinas, tan constantes en nuestro hablar, en nuestro actuar para con los demás, que no queremos desarraigar eso. Entonces, en este tiempo que les decía que también hemos iniciado el año de gracia con el Santo Padre, cada una de las diócesis y cada una de nuestras comunidades, como son las parroquias, tiene que estar al ritmo de ese año de la fe. Y a mi parroquia, a mi comunidad les he dicho, recuerdan que cuando trajeron a sus hijos a bautizar, hicieron sus promesas y sus compromisos bautismales, aquí los vamos a renovar. Y los niños también, para que entiendan qué fue lo que hicieron sus padres al comprometerse a educarlos en la fe católica. Rechazar al pecado y profesar nuestra fe en ese Dios trinitario. Aquella fórmula que traía el ritual de todos los sacramentos y que es parte del ritual del sacramento del bautismo, en el que se les pregunta 3 veces: renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad del Hijo de Dios. Si tienes que decir sí, renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice, sí, renuncio. Y renuncias a Satanás, padre, autor de todo pecado, sí, renuncio. Y viene nuestra profesión de fe: crees en Dios Padre Todopoderoso, crees en Jesucristo que nació de María Virgen y padeció, fue sepultado, todo entre los muertos, crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Entonces es vivir conscientemente esta profesión y este compromiso bautismal que hicieron nuestros padres y que ahora lo tenemos que hacer nosotros en cada Eucaristía, y que se hace también en el sacramento de la confesión. Por otra parte, debemos celebrar la penitencia no como un acto aislado, sino como parte de un todo, de un proceso continuo y renovado de conversión. Como toda la liturgia, el sacramento de la penitencia debe ser cumbre y fuente de una vida de constante conversión. Es decir, el caminar, el peregrinar hacia la casa del Padre nos tiene que hacer ese momento verdaderamente que estamos junto a Dios, en lo más alto de la misericordia, del perdón, del amor, y en lo más alto de la santificación. Entonces los sacramentos son cumbre y fuente de una vida cristiana. El sacramento de la confesión debe ser cumbre y fuente de una vida constante de conversión. El sacramento de la penitencia es un medio para reconocernos y encontrarnos sin máscaras ante Dios. Ahorita, en unos momentos más, continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Ánimo, Dios está contigo. Arquidiócesis de Tijuana. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Regresa a Tijuana el exateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la Palabra Sana, sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al
971-0557 y 379-1431. Presencia invita. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Les había comentado en el programa anterior que íbamos a ir ya terminando la catequesis de la confesión del sacramento de la penitencia y que íbamos a entrar a una catequesis del resumen de nuestra fe cristiana. Es mucho lo que podemos hablar de nuestra fe cristiana, católica, apostólica, romana, pero decíamos, vamos a dar algunos lineamientos, algunas cosas que nos conduzcan a esclarecer aquello que nos va a invitar Pedro. Hay que dar razón de nuestra fe. También nuestra fe, que no está peleada con la razón, tiene argumentos y fundamentos de su existencia, principalmente en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Ahí se esclarece todo, en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, en el don del Espíritu Santo, que nos da el don de la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento de la ciencia de Dios. Así que la fe, que es la que nos hace, es el don de Dios que Él nos hace, es un don, no es algo que lo merezcamos, es el regalo que Dios nos hace al momento de nuestra entrada al camino, al iniciar nuestro camino en esta fe católica cristiana. Es el don de Dios que se nos da al bautismo. Por la fe comenzamos nuestra vida, por la fe comenzamos a celebrar nuestros sacramentos, por la fe que también nos evangelizan las catequistas, los predicadores. Entonces, decíamos algunas características de la fe cristiana. Primero, está al alcance de todos. Segundo, es razonable. Tercero, es fruto de la revelación. Cuarto, es comunitaria, decíamos. Quinto, es inseparablemente creencia en unas verdades y actitudes de confianza en Dios. Sexto, es un evangelio, es una buena nueva, decíamos. Séptimo, es humanista, porque está dirigida a la humanidad, porque está dirigida al ser humano, no al planeta Marte, ni al Mercurio, ni a Neptuno, ni a alguna otra galaxia. Es al planeta Tierra, donde está habitada por seres humanos. Octavo, es respetuosa de la libertad del hombre en nuestra fe católica. Noveno, es histórica. Y décimo, es conjuntamente una manera de ver, de vivir y de celebrar la vida. Así que comenzamos con el número 1. La fe cristiana, católica, apostólica y romana está al alcance de todos. Vamos a hacer algunos cuestionamientos. Queremos conocer lo que dice la fe cristiana católica, pero ¿las cosas de Dios no serán muy difíciles? Porque hay quienes se complican su propia vida pensando que Dios nos la complica a nosotros, poniéndonos trabas, poniéndonos leyes, poniéndonos mandatos y diciéndonos que es pecado comer, que es pecado divertirse, que es pecado beber, que es pecado hacer lo que se me antoje, que es pecado. Entonces no es Dios el que nos coarta. Pero las cosas de Dios no serán muy difíciles, vamos a preguntarnos. Hay mucha gente que dice que las cosas religiosas son misteriosas. ¿No estará también la religión cristiana católica reservada solo a unos cuantos privilegiados? Que sabemos que esto en las primeras comunidades, por eso se ponía en duda este actuar de aquellos primeros cristianos que se escondían, pero no era porque eran mistéricas, sino porque primero eran perseguidos y no era algo que estaba permitido oficial y públicamente. Ciertamente, solamente los que
hacían un acto de conversión pleno y para toda su vida, entraban a un proceso o a un camino de iniciación cristiana que se confundió allá con el segundo siglo, con estas religiones mistéricas que existían en ese entonces, venidas del más oriente, unas religiones ocultas con ciertas acciones mistéricas, y decían que el cristianismo era de estas religiones mistéricas. Pero ¿será solamente la fe cristiana católica reservada para unos cuantos privilegiados? A veces vamos a misa y no entendemos muchas cosas. No tendremos quizá que ser muy cultos, saber literatura, historia, quizá hasta matemáticas para poder entender el evangelio. La gente que no sabe leer, y en el mundo hay, y en México, millones todavía. ¿Esta gente podrá comprender lo fundamental del cristianismo? ¿Puede tener un lugar en la iglesia de Cristo los analfabetas, por ejemplo, los que no saben leer la Biblia? El mismo rey Salomón, el sabio, exclamó: ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede entender los planes de Dios? Lo encontramos en Sabiduría 9:13. Si Salomón, siendo sabio, si él no se sentía capaz, quizá tanto menos nosotros, ¿o sí? Entonces tendremos que dar unas respuestas generales y opciones de la fe católica cristiana. La primera característica de la fe cristiana, que decíamos que está al alcance de todos, pero la fe cristiana es la sencillez. Dios no es complicado. Dios no se vale de elucubraciones y cosas ocultas. Decimos que el misterio de Dios, es decir, los planes de Dios, estaban no desvelados o no revelados en el Antiguo Testamento, porque era la preparación de su Hijo Jesucristo. Con Jesucristo Dios revela todo su plan salvífico. Así que lo verdaderamente fundamental del cristianismo está al alcance de todos. Precisamente la señal de la venida de Cristo, del verdadero Mesías, el ungido, el prometido de Dios, es, según el mismo Jesús lo hizo notar, el que los pobres sean evangelizados. La buena nueva está dirigida a los pobres materialmente hablando y a los pobres de espíritu. Son dos, quizás, figuras que encontraremos en los sinópticos, en los evangelios. ¿A quién hace referencia las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pobres de espíritu. María en su pobreza, Isabel en su pobreza, Zacarías en su pobreza, Simeón en su pobreza, y sabemos que Zacarías, por ser sacerdote del templo de Dios en Jerusalén, no era de una familia pobre. La casta sacerdotal era la más favorecida en tiempos de Jesús. Por eso Jesús va a atacar y a criticar fuertemente la avaricia de los sacerdotes, aquellos que quieren hacer largos rezos y prolongarlos, decía el domingo antepasado, y que sin embargo no son capaces ni de levantar con un dedo la carga que le impone a la gente, pero sí le quitan dinero a las viudas, a los pobres, etcétera. Algunos fariseos pecaron de avaricia, de lujuria por el dinero. Así que Jesús va a decir: yo he sido enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Ellos serán los evangelizados. Lucas 7 del 18 al 22. Es decir, el evangelio llega no solo a los letrados, sino a la gente sencilla e incluso ignorante. Y desde el Antiguo Testamento encontraremos a los profetas, al mismo
Elías, al mismo Jeremías, al mismo Moisés. Yo no sé hablar, yo soy un niño, soy un joven, mira, ya hay otro, Aarón está más capacitado, o fulano está más preparado. La misma María dice, pero ¿por qué tanta bajeza de Dios para mirar a su humilde esclava? Y los discípulos o los apóstoles que escogió Jesús, si hacemos un recorrido a la figura de cada uno de los apóstoles, no encontramos gente tan capacitada y tan preparada y tan letrada. Así que Jesús, lleno de alegría, bendijo a Dios porque los sencillos podían entender todo el significado de su mensaje. En Lucas 10:21, la oración que eleva y le dice: gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Esto quiere decir que también los grandes misterios de la fe cristiana, como por ejemplo la encarnación, la Trinidad, la Eucaristía, pueden ser comprendidos por todos en lo más básico y fundamental, y no son puras palabras vacías que no significan nada. Nada más y nada menos, en México vamos a celebrar el gran acontecimiento tan maravilloso de María de Guadalupe, nuestra Madre Protectora. ¿Y a quién le dirigió María en la palabra? A San Juan Diego, que le decía: ¡hey! Madre mía, niña mía, si yo soy un pobre indígena, allí están otros, ¿por qué me mandas a mí? Y con el obispo, con ese señor con tanta eminencia, yo no soy digno, manda a otros. Tú vas a ir. A Dios le revela los grandes misterios de la fe cristiana a los que son pequeños, a los que son pobres, a los que son sencillos, a los que son ignorantes. Es erróneo decir que estos misterios no pueden ser entendidos más que por unos cuantos. Quizá lo que no se puede entender son las explicaciones que dan los teólogos, pero en unos momentos más vamos a seguir ahondando sobre este tema. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Es muy cierto que a nosotros los sacerdotes nos corresponde capacitar, formar y enseñar a nuestra gente acerca de la interpretación de la Biblia, acerca de la liturgia, acerca de los sacramentos, acerca de la oración, acerca de la espiritualidad y acerca de la misión. Por ejemplo, tenemos que bajar siempre nuestro lenguaje en nuestras homilías, en nuestra enseñanza, con los misioneros, con los grupos de apostolado, en los retiros con la gente, etcétera, para que no crean que está dirigido a teólogos y a intelectuales el evangelio. Entonces, decir que no podemos explicar plenamente cómo es posible algo o por qué sucede, no es lo mismo que decir que no entendemos lo que sucede. Entonces,
a nosotros es a quienes más se nos va a pedir las cuentas de qué estamos haciendo con nuestro ministerio. Yo no entiendo, yo no soy nadie, yo no he hecho nada, simplemente no entiendo cuando algún vicario o algún sacerdote que dice que no tiene trabajo, que no hay nada que hacer y se la pasa o visitando gentes o haciendo sus cosas, yendo, viniendo, puesto que no hay nada, pues no hay grupos, no hay esto, no hay aquello, nada más la misa y no hay nada que hacer. No lo entiendo, porque siempre tenemos que estar en continua preparación a nuestros grupos, a nuestra gente. ¿Por qué? Porque ellos como misioneros también tienen que anunciar la buena nueva y tienen que hacerla con la certeza y con la ciencia litúrgica, con la ciencia bíblica, con la ciencia teológica, que todos tienen que estar al ritmo de esa petición de Jesús: Padre, que todos te conozcan como yo te conozco y como tú me conoces, para que sean uno como tú y yo, Padre. Nadie conoce al Padre si no es el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es el Padre. Entonces, al hablar Jesús de este conocimiento, es preciso que entendamos que tenemos que estar continuamente promocionando cursos, seminarios, conferencias, misiones, comunidades de base, etcétera, para seguir transmitiendo esto. No se da por ciencia infusa. La fe no es algo infuso. El conocimiento de Dios no es algo que ya me llega por obra y gracia de que sale el sol o de que se me prendió el foco. Tenemos que estar en continua, algo que no nos gusta, algo que no le gusta a mucha gente, en continua lectura. La ignorancia también es porque no somos una iglesia y un pueblo de lectura. No nos gusta leer, no nos gustan las imágenes, nos gusta el internet, nos gustan los wiwi, esos famosos juegos, y nos gustan esas cosas, pero leer, no leen ni 5 párrafos, hay mucha gente, por eso hay mucha ignorancia. Entonces tenemos que combatir la ignorancia con la enseñanza de los conocimientos de Dios, con la enseñanza de la ciencia de Dios, con la enseñanza de la ciencia litúrgica, de la ciencia teológica, de la ciencia bíblica, de la ciencia patrística, de esta doctrina que nos corresponde. En la vida diaria hay muchas cosas que no podemos o no podíamos antes explicarlas, y sería o hubiera sido una estupidez el negar los hechos o decir que nada entendemos solo por no poder contestar de manera precisa determinadas cosas. Por ejemplo, ¿por qué me amas si hasta sientes antipatía por mí? ¿Cómo apareció la vida en el universo? ¿Cómo es posible que Dios sea justo y perdone a la vez? ¿Qué es la hermosura? ¿Cómo es posible que haya sucedido esta curación? ¿Qué es la vida? ¿Por qué se enciende la luz al conectar un foco? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Dice un dicho filosófico: contra los hechos no valen los argumentos. O el dicho popular: si te digo que la burra era parda, es porque tengo sus pelos en la mano. Los teólogos, los filósofos y los científicos, cada uno a cierto nivel, tratan de explicar a veces inútilmente todos estos hechos inexplicables, pero no saberlos explicar no da motivo para negarlos. A muchos de nosotros nos corresponde bajar todos estos conceptos a nivel de los niños, a nivel de los adolescentes, a nivel de los jóvenes, a nivel de los matrimonios, a nivel de las señoras o señores de la tercera edad, a este nivel que nos entiendan todos. Nos decía un profesor de homilética allá en el San Anselmo de Roma: para que ustedes sean buenos predicadores y sea una buena homilía, tiene que ser dirigida a las mentes más débiles. No importa que sea una comunidad de gente preparada con títulos.
¿Y quiénes nos entienden mejor si nos dirigimos a ellos? Los niños. Y aunque no hagamos nuestras homilías algo infantil o nuestras celebraciones como algo infantil, sin embargo, sabiendo que si los niños nos entienden, nos van a entender todos los adultos, preparados o no preparados, letrados o no letrados, con títulos o no sin títulos, nos van a entender. Entonces, decía, para que sea una buena homilía, siempre hay que ver o hay que pensar con la mente más débil y con la mente más sencilla, que son los niños, con el lenguaje adecuado. Para eso nos pide también nuestro compromiso sacerdotal, que vayamos preparando la homilía entre semana y ya el domingo podamos adaptar nuestro lenguaje a cada una de las celebraciones, porque aún en cada celebración no es el mismo tipo de gente, no es el mismo nivel académico de gente, y sin embargo hay mucha mezcla, hay mucho, ¿cómo podemos decir? Diferentes niveles de gente, con su conocimiento, con su entender, los que están escuchándonos, y tenemos que tener la capacidad. Para eso se necesita de parte de los sacerdotes el estudio, la lectura y preparar no solamente la homilía, sino prepararnos para las cosas que nos vayan surgiendo en nuestro ministerio y poderlas adaptar a las personas que llegan a nuestra oficina para pedir un consejo, al matrimonio que tiene problemas, al joven que nos pide un consejo también, a las situaciones de nuestros grupos que tenemos que resolver, que organizar, que planear, para poder caminar juntos en esta fe. En fin, entonces, con lo anterior debemos afirmar que las cosas de la fe no son para mantenerse ocultas ni para reservarlas a unos cuantos escogidos. El anuncio de Jesucristo va a decir, no es para prender una vela y ponerla debajo de la mesa. Todo lo que es de la luz tienen que verla los demás. Si son cosas que llamamos reveladas por Dios, para eso son reveladas. Se quita aquello que estaba ocultando la verdad para darse a conocer, no para ocultarse. Esto significa que la iglesia no puede convertirse en una sociedad secreta como la masonería o como algunos grupos que hay en nuestra sociedad. No son mistéricas, está todo a la vista. Todo. Somos también los sacerdotes gente pública. Todo mundo nos conoce de los años de ministerio que tenemos y todo mundo nos ve. Así que tanto a los sacerdotes como a los sacramentos y como a esa doctrina está a la vista. Es el culto público, es la celebración pública, es nuestro ministerio público, es nuestra iglesia que hace manifestaciones públicas. Y precisamente el Papa en cada evento y en cada acontecimiento publica para que se haga a la iglesia universal y que cada iglesia particular, su conferencia episcopal o nuestra iglesia diocesana, cada uno entienda qué es lo que nos une como iglesia al hablar el Papa. Entonces, ¿dónde está lo oculto de la iglesia? En ninguna parte. Cristo le exigió claramente a sus apóstoles, lo que yo les digo en la oscuridad, ustedes díganlo a la luz pública, lo que yo les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Mateo 10:27. Podemos decir que ni la verdad ni el bien tienen vergüenza de presentarse desnudos para que todos los vean. Mientras más cerca está uno de la mentira o de la presunción, que es una especie de mentira y del mal, tanto más trata uno de encubrirlos con ropajes falsos y con falacias. Como dice Jesús, el que obra el mal aborrece la luz, pero el que obra la verdad se acerca a la luz. Juan 3:20 y siguientes. Por eso San Pablo afirma que los cristianos no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos del día y somos hijos de la luz. Somos hijos de una luz que es nuestro Padre. San Pablo, 1 Tesalonicenses 5
y 5 y siguientes. Por eso digámoslo, aunque sea de paso, que también es muy conforme al cristianismo el que el Papa haya pedido públicamente perdón por los pecados de la Iglesia, a pesar de que algunos los hubieran querido tener siempre ocultos o enmascarados, sobre todo por tratarse muchas veces de sacerdotes o de gente de congregaciones muy famosas, obispos y sumos pontífices. Es una verdad del cristianismo que no hay que ocultar, sino dar a conocer, al afirmar que en la Iglesia de Cristo siempre habrá cizaña, la mala hierba, y que por voluntad de Cristo solo hasta el final de los tiempos será eliminada, Mateo 13, 24 y siguientes. Mientras que llega ese día de purificación, hay que saber convivir, tener paciencia, perdonar, saber pedir perdón, no ser ingenuos, sino precavidos para no dejarse llevar por el mal. Y en otro momento más continuaremos dando más de nuestra enseñanza, de nuestra fe. Que Dios los bendiga, conviértanse, confiésense y prepárense. Que Dios los bendiga. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.